Hablando de elecciones, Nelson lo mencionó al inicio del programa de manera somera, y es que son 14 misiones internacionales las que van a observar los comicios de este domingo. Es un anuncio oficial de la Junta Central Electoral y dio a conocer esa lista de delegados de la Organización de Estados Americanos y de otras entidades. Encabeza, por cierto, esta misión de observación por el lado de la Organización de Estados Americanos, el ex canciller de Paraguay. Las elecciones van a estar observadas por la OEA, por la Unión Interamericana de Organismos Electorales, mejor conocida como UNIORE, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Asociación de Organismos Electorales Mundiales, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, la Asociación de Magistradas Electorales de América, asimismo la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, una delegación de la Unión Europea y del Parlamento Centroamericano, entre otras entidades. Hay que esperar que que hagan su trabajo como Dios manda. Yo les tengo particular respeto a algunas de las misiones, no a todas. Lo digo sin que me quede nada por dentro. Algunas de las misiones le tengo particular respeto. Y lo digo porque, sobre todo en estos tiempos, en donde todo se pervierte y en donde a veces da como prurito, da como pena llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, uno ve a misiones de observación electoral. Vamos a Rusia, ¿a observar qué? No, vamos a El Salvador, ¿a observar qué? Si no hay candidaturas de oposición, por ejemplo, o sea, ¿qué usted va a observar? Ayer murió el principal candidato de oposición de Bukele, por cierto, que había denunciado abuso de derechos humanos, atropellos a la oposición, quien estaba preso, por cierto. Pero eso es lo que yo digo, o sea... Porque además los líderes de oposición a veces se en El avalan Salvador cosas desde esos organismos, a veces se avalan cosas que como que no tienen sentido. O sea, usted va a observar un proceso electoral, bueno, si hay condiciones, ¿no? Como pasa en República Dominicana, hay que decirlo. Aquí las condiciones están dadas. Habrá chapucería por aquí, intento de torcer voluntades por acá, lo que les comento, para mí el fraude está en la calle con esa entrega absurda de papeletas, pero aquí hay oposición y aquí a la oposición se le permite competir. Entonces, bueno, y por cierto, le liberaron los chelitos a los partidos de oposición que habían hecho una denuncia, a todos los partidos que habían hecho una denuncia de que no se les habían liberado los fondos que estaban que son necesarios para la contienda. Estas misiones son importantes, la mayoría hacen su trabajo. Sí. Hay que aclarar que son 14 misiones internacionales, porque hay muchos observadores nacionales. Ustedes vieron a gente de participación ciudadana que estuvo aquí, hay varias entidades que también observan. Entre los observadores a veces se cuelan infiltrados que están haciendo labor a otros. Y no solamente nacional, me acuerdo ese lío que hizo la OEA en Bolivia. Pero en la República Dominicana hay muchas entidades que son recurrentes en su presencia, que han acumulado mucho prestigio y que incluso han resuelto problemas. Mira, con el tranque del 90, el fraude colosal que dice el PLD que le hicieron, Jimmy Carter jugó un papel estelar. Claro. Estelar. Incluso hubo una crisis política y él logró un acuerdo político. Se reunió con Bosch, con Peña, con Balaguer, y ahí recuerdo yo, estoy memorizando, que se inventaron la revisión del formulario 6, un formulario 6, y eso fue que le dio salida porque aquí estuvimos al borde de una guerra civil. Juan Bosch dijo en un momento que él iba para el Palacio a ocupar su silla. Estaba yo en la Junta en ese momento, ya esto es una anécdota personal, yo era el director de comunicaciones, y Froilán Tavares, que era el presidente, nos llamó a todos y dijo, miren lo que dice Bosch, que él va para el Palacio a ocupar su silla. Y Froilán Tavares llamó a Balaguer y estaba en altavoz. Y usted sabe, después le dieron la noticia, que dijo Balaguer, Froilán, déjalo que venga, que yo lo recibo en las escalinatas. Eso lo escuché yo. Además, hubo otra salida. El PLD cogió muchos candidatos en la región norte y los electos, diputados, senadores, dijeron, vamos a proclamar nosotros un gobierno en el norte. Y ahí Bosch comenzó... Bueno, ahí comenzó el discurso de independizar la zona norte y de sacarle una bandera distinta. Con eso todavía nosotros relajamos de independizar Santiago. Y esa crisis, pero estuvimos al borde de la guerra civil, el fraude colosal, decía el PLD, que Jimmy Carter jugó un papel estelar de algunas de las misiones que estaban ahí. Pero bien, muchos ojos
encima de estas elecciones y esperamos que, aparte del derecho al pataleo, sí, es un derecho. Por cierto, en el tema de las misiones, recuerdo que en las últimas elecciones, en las municipales que se votaron, en la Junta Central Electoral, una vez que ya el proceso había comenzado, había avanzado, era como las 11 de la mañana, ¿verdad, Nelson? Cuando se suspendieron las elecciones aquellas del 20. Era como las 10, 11 de la mañana, o sea, ya el proceso había avanzado. No era mediodía. Yo recuerdo que varios representantes de misiones internacionales de observación me habían advertido y habían advertido a los partidos políticos, a la propia Junta y a algunos miembros de la prensa, de que había problemas desde el día antes, en la noche, tarde en la noche. Había problemas. Los jefes de misión lo dijeron. Y se lo dijeron a la Junta. Y dijeron, no, tranquilo, que nosotros vamos a resolver. Y siguieron para allá. Eso está documentado. Eso está a las 11 de la noche, a los partidos hay problemas. Claro. Y la Junta dijo, lo resolvemos en 2 horas. Lo resolvemos ahora. Lo y resolvemos, vamos arriba. O sea, ahí faltó. Ahí está la resolución 11. Sí. Si en el 20 hubiese la resolución 11, ya en las mesas supieran qué hacer. Claro. Donde se presentaron aquella, la foto. Bueno, vamos a votar manual aquí. No, y recuerdas que incluso, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana en aquel momento pedía que se continuara el proceso electoral en aquellos municipios en donde el voto era manual. Recuerden que había un voto híbrido, que había voto electrónico en algunos sitios y voto manual en otros. Y el PLD decía, para algunos con mucha luz, decía, bueno, pero si hay problemas con los equipos electrónicos, continúen con el proceso manual en los que se pueda votar. Y mientras resolvemos lo otro, y la Junta al final dijo, no, eso no va. Ese fue el error, como hay una canción. Ese fue el error. Y el error fue quien asumió el error. ¿Quién terminó con los platos rotos de ese error? Bueno, eso es parte de la derrota del PLD, que se echaron un muerto encima. Ahí hay un capítulo que no se ha contado. Es un capítulo todavía, que está escrito en la historia. Y que no se ha contado, sí. Pero yo tengo información cercana, como ustedes saben, a lo que pasó ese día. Y según lo que sé, se tomó una decisión por parte del presidente de la Junta Central Electoral en ese momento, que era una decisión temeraria, porque la información se tenía desde el día anterior. Claro. Y se le había dado a los partidos políticos y se le había recomendado no o esperar a que se terminaran de solucionar algunas cosas, pero tomaron decisiones temerarias y ese fue el resultado. Y tú sabes que yo, perdón, y sí. Recuerdo que yo le decía, pero ¿qué fue lo que motivó tanto problema? Y hubo, no voy a decir evidentemente, se dice el pecado, no el pecador, pero ¿qué fue lo que pasó? Y me dijo, dímelo, o sea, te lo voy a decir con una sola palabra, me dijo, incapacidad.